Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Se sigue integrando un muy buen número de personas, me da mucho gusto. Como siempre, me da gusto que atiendan nuestras invitaciones. Son eventos de primerísimo nivel, diseñados específicamente para que podamos estar lo más actualizado posible sobre prácticas de gestión de talento aquí y ahora, y por lo que estamos esperando que vendrá corto y mediano plazo. Mauricio Reynoso, director general de AMEDIR, les saluda con muchísimo gusto, como siempre. Y en lo que vamos recibiendo a más personas invitadas a este webinar, pues quiero irles anunciando y compartiendo algunos temas. Primerísimo, ya se registraron, ya están inscritos en nuestro Congreso Internacional, 8 y 9 de septiembre, y por ahí tenemos una sorpresa que muy pronto les vamos a anunciar. No dejen de hacerlo, de verdad es una súper sorpresa y yo creo que van a quedar muy complacidos. No solo por ello, por la sorpresa en sí, sino el contenido, el programa que hemos integrado para ustedes, que también es de primerísimo nivel, con patrocinadores de clase mundial, y no estoy de ninguna manera dudoso de que será un evento que les dejará absolutamente satisfechos. El 8 de septiembre empezamos, 8-9 de septiembre, ya están todas las inscripciones abiertas, consúltenlo, congresoamedir.com, inscríbanse lo antes posible y ahí nos vemos. Me da mucho gusto saludarlos también en ese evento, que es el evento anual, es el evento de recursos humanos al año y no se lo pueden perder. Y esta mañana, bueno, perdón, antes de entrar a nuestro webinar de hoy, pues simplemente el recordatorio habitual, aunque ya la verdad es que estamos todos muy familiarizados con cuestiones técnicas de las diferentes plataformas, en este caso Zoom, pues no está por demás que verifiquen siempre su ancho de banda, la conexión, la configuración de su dispositivo en audio y video. Marcos Reyes, de nuestra área de IT, siempre atento a que estemos muy bien conectados y que ustedes reciban una señal con la nitidez que debe de ser. Ahora sí, vamos entonces a este webinar, lo que sabemos acerca de la relación entre personas y resultados. Me complace muchísimo poder compartir esta mañana con un muy buen amigo mío, Víctor Romero, director general CEO de ProSci. Han sido unos extraordinarios aliados para nosotros y hoy estamos trabajando con ellos el contenido de este webinar en particular y nos veremos también junto con Víctor y otras personalidades de ProSci durante el congreso que ya he mencionado. ProSci es líder mundial en investigación y soluciones de Change Management. Ha realizado 11 estudios longitudinales de investigación, colabora con el 80% de empresas de las 100 Fortune y cuenta con más de 75,000 Change Management Practitioners ya certificados y una comunidad de más de 100,000 miembros en todo el mundo. ProSci es creador de ADKAR, un modelo de cambio individual y guía de las actividades de cambio organizacional. ProSci combina la investigación con el lado humano del cambio para entregar soluciones enfocadas en habilitar a sus clientes en la aceleración y obtención de resultados con la suficiente capacidad de cambio. Como decía Darwin, no es tanto la ley del más fuerte, sino la ley del que se adapta mejor a los cambios. Y bueno, aquí tenemos un experto en cambio, así que habrá mucho que aprenderle hoy a mi estimado Víctor. Y Víctor, con muchísimo gusto se los presento, es el vicepresidente para América Latina y para ProSci Latam Iberia. Víctor cuenta con más de 20 años de experiencia en liderazgo ejecutivo en organizaciones globales en su rol como líder de ProSci Latam México, Centroamérica y Sudamérica. Gracias a su profunda experiencia en excelencia operativa, mejora continua y cambios organizacionales complejos, guía a los clientes de ProSci hacia el éxito de las transformaciones globales, cada vez más complejas y digitales del entorno actual. Es un experimentado Master Instructor de ProSci y ha certificado personalmente a más de 800 practitioners en gestión del cambio de ProSci en América Latina y España. Tiene una licenciatura en ingeniería y un MBA ejecutivo. Es expositor bilingüe español-inglés y actualmente radica en la Ciudad de México. Mi estimado Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por la bienvenida. Un gusto saludarte y a todos los participantes.
Pues mira, justamente te dejo con ellos. Tienes una extraordinaria audiencia esta mañana. No dudo que vamos a incluso superar la expectativa y te escuchamos muy atentamente, Víctor. Cámara, micrófono, ya es totalmente tuyo. Bienvenidos todos. Los dejo con Víctor Romero. Muchas gracias, Mauricio. Un fuerte abrazo. Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar, lo que sabemos acerca de la relación entre personas y resultados. El día de hoy tenemos un contenido que esperamos sea muy rico para ustedes y para que lo lleven a práctica en sus organizaciones. El día de hoy me gustaría arrancar con este quote, con esta nota, ¿no? Somos más parecidos que diferentes, ¿no? Vamos a compartir un poco acerca de cómo se relacionan las personas con los resultados organizacionales, ¿no? Y con los resultados organizacionales cuando transitamos por el cambio, ¿no? Vamos a ver la relación en lo que es el cambio y las personas y los resultados, ¿no? Teniendo como premisa estos 3 puntos, ¿no? El cambio es un desafío, lo sabemos todos, y las personas se resisten a ello y hay que gestionar esa resistencia. El cambio es un proceso y las personas necesitan entender el por qué. Vamos a ver uno de estos componentes que integran esta relación entre personas y resultados. El cambio es individual, ¿no? Necesitamos transitar nosotros como individuos y nuestros colaboradores, nuestros equipos de trabajo, y necesitan un liderazgo de cambio, ¿no? Y para lograr ese éxito que queremos de nuestras iniciativas, de nuestros proyectos, de nuestra transformación, vamos a ver la correlación que existe con las personas, ¿no? Ahora, para que un cambio sea exitoso y empecemos a relacionar a las personas con el éxito en nuestros cambios, en nuestra transformación en la organización, frente a todo cambio hay un lado técnico y un lado humano, ¿no? Muchas de las veces nos enfocamos solo en el lado técnico y dejamos de lado la importancia de las personas frente al cambio. Y si ven en este slide, vemos que se inicia el proceso de cambio teniendo claro cuál es la razón para el cambio, cuál es el propósito para el cambio, y que vamos a ver que vamos a impulsar este cambio en la organización y lograr los resultados organizacionales si logramos ser efectivos moviendo y apoyando a nuestros colaboradores, moviéndose de su estado actual, pasando por una transición para llegar a un estado futuro. Cuando me refiero a un lado técnico, no me refiero solo a tecnológico. Claro que en muchos de los cambios que estamos viviendo está implícita la tecnología, pero aquí estoy viendo también otros temas, ¿no? Cambio en cultura, en procesos, etcétera. Para todos esos cambios, tecnología, procesos, estructura, hay un lado técnico que debemos de diseñar, desarrollar y entregar, pero también un lado humano, en donde los colaboradores impactados por ese cambio debemos de buscar se comprometan, adopten y usen para llegar a nuestra definición de éxito, para cumplir con el éxito esperado en nuestros cambios. Ahora, cuando estamos transitando por este cambio, podemos llevarlo de diferentes formas. Estamos viviendo en cambios que están llevándose de forma secuencial, ¿no? En vía waterfall, o podemos estar trabajando en cambios iterativos, ¿no? En esquemas de trabajo agile. Cualquiera que sean las modalidades del tipo de cambio y el diseño que llevemos de acuerdo a nuestras iniciativas, vamos a necesitar tener este lado técnico y este lado humano, ¿no? En nuestras iniciativas de cambio normalmente estamos mezclando secuenciales e iterativas, y cada vez más las organizaciones están impulsando este trabajo en procesos ágiles o iterativos, en donde ven el estado de transición y futuro se va repitiendo en cada una de las iteraciones o liberaciones que tenemos en el cambio iterativo. ¿Y qué es lo que estamos viviendo actualmente? Lo que estamos viviendo actualmente en temas de cambio es que no estamos viviendo solo una iniciativa de cambio, estamos viviendo un portafolio de iniciativas de cambio, múltiples cambios que están concurriendo y involucrando a nuestros colaboradores en este portafolio de iniciativas, cambios de mejora continua, de procesos, cambios que tienen que ver con tecnología, entornos de trabajo híbrido, etcétera. Y cada uno de ellos está impulsando el que las personas se muevan de su estado actual para llevarlas a su estado futuro. Entonces ahora les voy a compartir 7 cosas que sabemos acerca de resultados. Como amablemente Mauricio comentó, nosotros somos una organización especializada en gestión de cambio que hacemos investigación desde hace 22 años y le preguntamos a más de 6,000 empresas en todo el
mundo, qué les funciona y qué no les funciona en temas de cambio, cómo construir la capacidad de cambio, y datos interesantes de esta investigación la vamos a compartir el día de hoy, aplicada en temas de cambio y en temas de conexión con personas. De las 7 cosas que les vamos a comentar acerca de esta relación, lo primero es que hay que priorizar a través del contexto. Vamos a ver la importancia que tiene el contexto y cómo debemos de priorizar nuestros esfuerzos de cambio con base en el contexto. El segundo es apoyar, y nosotros entender y apoyar a nuestros equipos a que entiendan la razón para el cambio. Muchas de las veces esto no está articulado, no está bien definido, etcétera. Vamos a ver la importancia que tiene la razón frente al cambio. El tercero, hay que alinear los dos lados del cambio, alinear el lado técnico y el lado humano. Hay que buscar esta alineación y sintonía de los dos lados para lograr el éxito del cambio. Hay un símbolo de más en donde debemos de alinear ambos lados. El cuarto es que hay que definir claramente éxito. ¿Y qué significa éxito para nuestra iniciativa de cambio? Les voy a dar algunos ejemplos de iniciativas de cambio que están ocurriendo en este entorno y que seguramente ustedes lo están viviendo de igual forma en sus organizaciones. El quinto es que hay que enfocarnos en adopción y uso, hay que enfocarnos en que las personas adopten y usen el cambio, y vamos a ver el rol tan importante que tienen líderes ejecutivos, mandos medios, el área de gestión de cambio que muchas de las veces está dentro de las organizaciones o grupos de talento humano o de recursos humanos. Sexto, hay que realizar los resultados deseados. Este tema de realizar lo acuña como un abuelo de gestión de cambio que se llama Daryl Conner, en términos de realización de valor. Hay que realizar los beneficios organizacionales y los resultados, y vamos a ver esa conexión con personas. Y por último, hay que construir la capacidad organizacional de gestión de cambio. En el momento en el que estemos llevando el cambio, no hay mejor época que en ese momento para construir capacidad organizacional. Y le pongo más en lo que significa para el cambio el día de hoy, lo que estamos viviendo hoy en nuestro entorno, en México, en América Latina, cómo esto aplica en los cambios que estamos viviendo al día de hoy. ¿Ok? Voy a arrancar con uno de estos siete cosas que sabemos acerca de la relación de personas y resultados. Y la primera, vamos a empezar con priorizar a través del contexto. ¿Qué importancia tiene el contexto frente al cambio y el contexto para nuestros colaboradores, para las personas? Aquí les pongo una imagen, ¿no? Del lado izquierdo vemos las moléculas, ¿no? Un ejemplo como de moléculas de agua, ¿no? Vemos que tienen 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y eso puede ser una representación del agua. Pero si lo ponemos en este contexto, el agua como fuente de vida y de nuestro ecosistema y de la creación, y etcétera, lo ponemos en el contexto de un río. Es muy distinto hablar acerca del agua poniendo moléculas a ponerlo en el contexto. Esta imagen que estoy mostrando aquí es la cascada de Tamul en la Huesca Potosina. Aquellos que conocen esta parte de México, es maravillosa, y esta cascada maravillosa, ya sea llegando por San Luis Potosí o por Tampico. Entonces, es muy distinto poner el contexto del agua viendo una imagen como esta de este río llegando a esta cascada tan maravillosa que tenemos, por ejemplo, en México, a que hablar acerca de moléculas, etcétera, fuera de contexto. En este contexto se da la vida, se da el crecimiento, se da en este contexto muchas cosas que si no los explicamos y los materializamos y los mostramos así, las personas, por ejemplo, en una iniciativa de cambio, no ven la importancia y la relevancia, por ejemplo, del agua, que con esta imagen podemos vislumbrar, ¿no? Entonces, el contexto tiene una prioridad muy importante para priorizar nuestras iniciativas de cambio, ¿no? Que en su experiencia, el contexto, ¿qué nos genera? Cuando estamos hablando de priorizar iniciativas de cambio, ¿para qué nos sirve el contexto? Aquí los invito, por favor, a que entren y que interactuemos en este webinar, en esta página que aparece en la parte superior de su pantalla. También se los vamos a poner ahorita en el chat. Polibi.com/prosa y latam. Los invitamos a que entren desde su teléfono móvil y entren a esta página, por favor, polibi.com/prosa y latam, y ayúdenme a completar esta frase. El contexto que genera. Cuando nosotros damos contexto a nuestros colaboradores frente al cambio, la transformación, lo que viene, etcétera, ¿qué genera? El contexto que genera. Entonces, si pueden entrar a polibi.com/prosa y latam, ayúdenme a responder
¿El contexto qué genera? ¿Qué genera en nuestros colaboradores? ¿Qué genera en la organización? ¿No? Si pueden, por favor, escribir ahí qué genera, completar esta oración, qué nos ayuda a generar el contexto. Buenísimo, ¿no? Vemos ahí certidumbre, confianza, ¿no? Perfecto, claridad, ¿no? Certidumbre, ¿no? Nos da un marco de referencia, así como esta cascada Tamul, como este río que le estaba mostrando, nos da entendimiento, ¿no? Nos da una seguridad, una claridad, una referencia. Miren, certeza, comprensión, nos da un sentido frente al cambio, buenísimo, asertividad, sentido, un punto de referencia, una nueva dimensión, ¿no? En un marco de referencia, ¿no? Una visión, buenísimo. Si acotamos en este contexto lo que estamos viendo, nos da confianza, ¿no? En este sentido, en esta, ahorita lo vamos a ver, en esta definición de éxito, visión compartida de éxito, si no lo ponemos en contexto, pues puede perder relevancia, sentido, ¿no? Certeza de lo que estamos viendo, ¿no? Seguridad, certeza, nos da estructura, ¿no? Una referencia de cómo movilizarlos, estructura, entendimiento, certeza. Buenísimo, muchísimas gracias. Todo lo que compartamos en este webinar se los vamos a compartir, los datos, las cosas que vamos a co-crear, el material y unos regalos que les tenemos de parte de Prosa. Y buenísimo, muchísimas gracias. Entonces, para eso nos sirve el generar contexto, nos da entendimiento, certeza, confianza, ¿no? Entonces, buenísimo. Y eso si lo ponemos en nuestro portafolio de cambio, nos ayuda a gestionar este portafolio de cambio concurrido, ¿no? Normalmente vemos estas iniciativas de cambio que hay múltiples y que al final de cuentas, si no damos el contexto de nuestro proyecto de cambio, de nuestra iniciativa en el portafolio, la gente se nos pierde. La gente no ve la prioridad relativa de esa iniciativa frente a la estrategia, frente al contexto del marco político económico, de lo que estamos viviendo el día de hoy o de la relevancia que tiene para la organización, ¿no? Aquí las preguntas a resolver en temas de contexto. ¿Cómo se relaciona este cambio con otros? ¿Cómo se relaciona este cambio con la estrategia de la organización? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cómo está este cambio anclado en nuestros valores, ¿no? Aquí lo anclamos también con cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo se ancla con nuestros valores, con la cultura, con la estrategia y con el portafolio? Esto ayuda a nuestros colaboradores a que tengan un contexto de cómo ocurre esta iniciativa frente al resto que tenemos en la organización. Y una pregunta clave que les recomendamos que hagan, que genera contexto del lado humano del cambio, es la siguiente. Esta la acuñamos desde la creación de lo que llamamos el People Dependent ROI. ¿Cuál es el retorno de inversión que depende de las personas? Para sus proyectos, para su iniciativa, unas preguntas geniales de contexto que les recomendamos son esta. La primera es, ¿qué porcentaje de los resultados de su proyecto depende de la adopción y uso de sus colaboradores? ¿Qué porcentaje de los resultados depende de la adopción y uso? Normalmente cuando esta pregunta la llevan dentro de la organización, nos ayuda a generar contexto del lado humano del cambio frente a la iniciativa, porque hablamos de las iniciativas, ¿no? Experiencia del cliente, entorno de trabajo híbrido, nuevos cambios en los sistemas core que estamos viviendo, cambios de cultura, bueno. ¿Qué porcentaje del éxito de esa iniciativa depende que las personas adopten y usen? Y vamos a encontrar respuestas de 70, 80, 90, dependiendo de la relación que haya, pero vamos a ver en muchos de los casos porcentajes altos. Y la siguiente pregunta de contexto que les recomendamos hagan es, ¿y cuánto estamos invirtiendo en presupuesto, personas, energía para impulsar la adopción y uso por parte de los colaboradores? Son dos preguntas clave que nos ayudan a generar contexto de nuestra iniciativa y del lado humano del cambio, ¿no? Entonces, en nuestros primeros siete puntos que estamos viendo el día de hoy de la relación entre personas y resultados, priorizar a través del contexto es la primera. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo se relaciona con el resto de lo que está sucediendo. Como ustedes decían, da entendimiento, claridad,
pertenencia, ¿no? Con tanto cambio, la gente necesita entender dónde dedicar su tiempo, energía, mente compartida y foco, ¿no? Hay una competencia en la atención, en las iniciativas, hay que dar este contexto, ¿no? Y por ejemplo, en un cambio que muchos de nosotros estamos viviendo en este entorno de trabajo híbrido, pues se implican muchos cambios individuales y colectivos al mismo tiempo, ¿no? Entonces el contexto nos brinda un significado nuevo cuando nuestra vida laboral se integra aún más a nuestra vida en el hogar, ¿no? En aquellos que están decidiendo mantener y tener este entorno de trabajo híbrido, pues hay este contexto, ¿no? Personal y organizacional que no hay que olvidar en este trabajo y en este entorno híbrido. Segundo de los 7 puntos que platicamos, hay que entender la razón para el cambio y hay que ayudar a nuestros colaboradores a que entiendan el por qué, la razón para el cambio. Y aquí lo que les recomendamos que es que elaboren un porqué convincente con la razón del cambio, que sea convincente. ¿Y qué significa hacer un porqué poderoso o convincente para nuestros colaboradores? Implica, en muchos de los casos, ir conectando estos puntos, ¿no? Hacerlo, por ejemplo, a través de la lógica, ¿no? Muchos a través de la lógica, del sentido, de figuras, de características, de listas, pueden llegar y ver el por qué, ¿no? Cómo se alinea el progreso, el retorno de inversión, a una calculadora de retorno, etcétera, al capital. Muchos van a entender el por qué y lo van a relacionar en estos temas lógicos, con figuras, datos, ¿no? Habrá algunos otros que se enganchen y busquemos este compromiso y entiendan el por qué a través de la emoción, ¿no? Como decía Pascal, ¿no? Aquellos que vieron la fórmula de Pascal y el triángulo de Pascal, etcétera, decía algo bien importante, ¿no? Nosotros sabemos que la verdad no solo es la razón, ¿no? Sino también el corazón, ¿no? Aquí hablamos de la emoción, ¿no? Cómo buscar también a través de principios, de creencias, de valores, buscar esta emoción en el propósito, ¿no? En la razón que estamos viendo de nuestro cambio. El otro es que muchos de nuestras audiencias, de nuestros grupos, de nuestros colaboradores son visuales, ¿no? Entonces necesitan ver el progreso, ver los beneficios, visualizarlos, ayudarlos a visualizar para que ellos vean este propósito y lo entiendan, lo interioricen. Y otra es a través de la historia, ¿no? Aquí, como lo decía Einstein, si no lo puedes explicar de una manera simple, entonces no lo conoces lo suficiente, ¿no? Hay que contar una historia. Cuando ustedes crean y cuentan una historia, la gente ve la relación, lo pone en contexto, los lleva a la acción. Y si ven, muchas de las grandes historias de cambio que vemos hasta, por ejemplo, en las historias de Disney o en muchas otras, están basados en contar una historia, ¿no? En donde ellos se correlacionan, ver el estado futuro, ven el por qué, ¿no? Entonces, aquí algunas recomendaciones que les damos acerca de poner este porqué poderoso y convincente. Algunos de sus colaboradores lo van a ver a través de la lógica, pongan emoción, temas visuales y generen historias, ¿no? Historias que lleven a entender el porqué. Ahora, cuando hablamos acerca del propósito del porqué, las fechas que veíamos de estos porqués la alineamos a la estrategia. Y muchas de las veces esos porqués estaban muy lejos, hacíamos nuestra planeación o veíamos los porqués a muchos años más tarde. ¿Y cuál es la realidad que nos pasó ahora que vivimos esta pandemia? Es que llegó un alto en muchos de nosotros en las operaciones, en los cambios, en las formas, y nuestro horizonte cambió. Este horizonte cambió y ahora nos lleva a pensar en estrategia iterativa, adaptativa, en pensar en temas a lo mejor mucho más tempranos en nuestra estrategia, y este foco del porqué, del propósito y del estado futuro, normalmente son tiempos un poco más cortos, ¿no? Aquí la recomendación es enfoquen, hagan ese enfoque del propósito de acuerdo a estas metas que vislumbran, que lo estamos viendo ahora mucho más en el corto, mediano plazo, sin olvidar el que hay este largo plazo en nuestra estrategia, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendamos aquí de la razón para el cambio? La razón debe ser concisa, nítida, convincente, personalizada y con el contexto adecuado para que sea significativa para sus colaboradores, especialmente hoy en esto que estamos viviendo, ¿no? Para los esfuerzos estratégicos y duraderos debemos de ir más allá, pues por respuesta a la pandemia, por el COVID o por lo que sea. No, debemos de buscar el más allá, el que conecte en la emoción, en la razón, con la lógica, con una historia, ¿no? Lo que vimos anteriormente para que genuinamente se ancle. Y para el entorno de trabajo híbrido, por ejemplo, poniendo en el contexto, se da, como dijimos, en un contexto personal
y laboral en el trabajo, ¿no? Después de haber aprendido de forma, en estos meses que se puede trabajar ciertas funciones en un entorno híbrido, pues ahora pongamos esta razón y alineémoslo, por ejemplo, en entorno de trabajo híbrido. Conectemos razones también personales de los grupos impactados que sean significativas con las de trabajo y las de negocio. Creen por qué es poderosos que inviten a las personas a empezar su transición, ¿no? Y a engancharse frente a este cambio. Tercero, alineen los dos lados del cambio. Ese es otro de las cosas que sabemos acerca de personas y resultados. Alineen los dos lados del cambio. No solo trabajen en uno, sino trabajen en los dos. Cuando hablamos acerca de alinear los dos lados, el técnico y el humano, no importa que lo estemos haciendo en Waterfall o en Agile, debemos de tener claros en qué momento nuestros colaboradores van a transitar por su propio cambio individual. Aquí les muestro el modelo ADKAR, viene referenciado el ADKAR, como bien lo dijo Mauricio. ADKAR representa un modelo de cambio individual. Son 5 building blocks que debemos de construir para que una persona transite por el cambio de manera efectiva. Conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y reforzamiento. Conciencia de la necesidad de cambiar se relaciona mucho con los porqués, con la razón que vimos anteriormente. Entonces, hay que alinear las fechas o hitos clave de nuestra iniciativa, ya sea en forma secuencial o iterativa, con los hitos de cambio individual de nuestros grupos impactados. Tenemos decenas, centenas, miles de colaboradores, en muchos de los casos impactados por nuestras iniciativas de cambio. Alineen las fechas de esas iniciativas con las fechas de cambio individual de sus grupos impactados, ¿no? ¿Y por qué? Por ejemplo, en Waterfall o en secuencial, en la fecha de la salida en vivo, la gente ya debería estar en el ability. Entonces, ¿cómo debemos ir alineando el resto de los hitos o milestones de ADKAR en Waterfall? Lo mismo que en Agile, donde debemos de trabajar en dos niveles, a nivel iniciativa y a nivel sprint o liberación, ¿no? Entonces, alineen las fechas o milestones clave de sus iniciativas con el lado humano del cambio. Estos hitos de cambio individual no solo serán a nivel iniciativa, sino serán a nivel grupo, pensando en un cambio en el área comercial, ¿no? Un cambio de CRM, de experiencia hacia los clientes, donde cambie el área de atención a clientes y el área comercial, pues a lo mejor habrá unos hitos de cambio que lleve primero el área comercial, luego servicio al cliente, luego marketing, etcétera. Alineen los dos lados, el lado técnico de la iniciativa de cambio, como dijimos, lado técnico no importando la naturaleza, si es procesos, tecnología, y el lado humano. Alineen e integren los dos lados, lado técnico y lado humano, ¿no? Y otro tema importante en esta alineación del lado técnico y del lado humano es este quote de Vince Lombardi, ¿no? Vince Lombardi, aquellos que les guste el fútbol americano, fue entrenador en jefe de los Green Bay Packers, ¿no? Y tenía este quote: los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo. Cada uno de los colaboradores sumados frente al cambio, el resultado de todos ellos es lo que nos va a dar el resultado organizacional, ¿no? Entonces, debemos de alinear e integrar estos dos lados, el lado técnico y el lado humano. Y ahora, en este lado técnico y en este lado humano hay complejidades. Cuando estamos viendo portafolios de cambio, múltiples iniciativas, o cuando estamos viendo que nuestro cambio tiene múltiples aspectos, podemos ver que esos aspectos del cambio va a haber algunos que tengan una complejidad desde el lado humano más grande que otros. Por ejemplo, en entornos de trabajo híbrido, donde estamos viendo esquemas de trabajo distintos, lugares de trabajo distintos, nuevas normas y formas de actuación, en donde el dónde cobra una relevancia distinta, por ejemplo, vamos a ver que hay diferentes aspectos del cambio que van a tener una complejidad mayor desde el lado humano, y va a haber otros aspectos que desde el lado técnico tengan otra complejidad, ¿no? En la adecuación de nuestros espacios, la tecnología, los sistemas de seguridad, cumpliendo con diferentes ISO por ciberseguridad, etcétera. Entonces, hay múltiples aspectos en nuestra iniciativa de cambio que debemos de revisar qué tanta complejidad del lado humano hay y qué tanta complejidad del lado técnico. Y cada uno de esos aspectos del cambio los podemos mapear en un canvas de complejidad, por ejemplo, del lado técnico y del lado humano. Y con eso diferenciar y evaluar el impacto que va a tener ese cambio, dependiendo de su complejidad, ¿no? Entonces, podemos mapear diferentes aspectos de cambio y ver que algunos
tienen una complejidad menor desde el lado técnico, desde el lado humano, y otras mayor. Y a partir de ahí construir nuestros planes, nuestras actividades de cambio para los grupos impactados. ¿Ok? Y ahora les lanzo otra pregunta. En el entorno de trabajo híbrido, que muchos de nosotros ya estamos empezando a experimentar o estamos diseñando en nuestra organización, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos de cambio hay que considerar o están considerando en este nuevo entorno de trabajo híbrido, ¿no? En donde hay, en muchos de los casos, no estoy diciendo en todos, pero en muchos de los casos están explorando el tener a sus colaboradores trabajando de forma virtual, remota o desde casa, y con un mix en el lugar de trabajo presencial, en donde cobre una relevancia, haya que atender a los clientes, etcétera. ¿Qué aspectos de cambio están considerando en este entorno de trabajo híbrido? Buenísimo, ¿no? Entorno social. Buenísimo, es algo bien importante a considerar. Horarios de trabajo, ¿no? A lo mejor cambiará la forma, los horarios para ser más efectivos, cómo entregamos resultados ahora en este entorno de trabajo híbrido, en qué modalidad, el cambio del cambio exacto, aquí hay múltiples cambios, administración, tiempo en presencial y tiempo en virtual, ¿no? Buenísimo estos tiempos, la interacción que tengamos, ¿no? Regresar a trabajar desde oficina, están considerando estos cambios, el entorno familiar, de este tema que vimos del contexto, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar si este entorno híbrido lo vamos a continuar haciendo como el entorno familiar, laboral, ¿no? Flexibilidad en la relación de trabajo, ¿no? El ser mucho más flexibles, ¿no? El invitar a los colaboradores, ¿no? Evaluación e indicadores claros de desempeño, la motivación, cómo mantener a las personas enganchadas, comprometidas. Ahorita vamos a ver una correlación bien interesante de engagement, liderazgo, tiempos, resultados, los horarios, ¿no? El cuidado de la salud, ¿no? Lo que veíamos, hay aspectos de cambio que estas normas y cuidados vamos a tenerlo, la mascarilla, el lavado, etcétera, todo esto que debemos de tener, dependencia, horarios, cómo vamos a seguir evaluar su desempeño, ¿no? La tecnología, la relación calidad-vida, ¿no? De los colaboradores, ¿no? Con los horarios que estamos viendo, este equilibrio, vida personal, vida laboral, la flexibilidad, ¿no? Este balance, buenísimo. Entonces, de adaptabilidad, vemos múltiples aspectos de cambio, ¿no? Turnos de trabajo que hay que gestionar. Entonces, no es solo uno. Muchos de los clientes con los que estamos colaborando están viendo esta iniciativa de cambio multidimensional, múltiples workstreams, ¿no? Tecnología, seguridad de la información, comunicación, resultados, organización, horarios, etcétera, ¿no? Entonces, múltiples aspectos que hay que considerar herramientas en nuestro lado técnico y nuestro lado humano. Todo esto lo vamos a consolidar y se los vamos a compartir posterior a esta sesión. Entonces, hay que alinear en este punto que vimos, hay que alinear los dos lados, lado técnico y lado humano, ¿no? Con la velocidad y la incertidumbre del cambio actual, los aspectos técnicos y humanos deben de estar en sintonía, debe de haber esta suma, ¿no? Las iteraciones a través del diseño, desarrollo y entrega, y comprometer en adoptar y usar serán esenciales, ¿no? Entonces, este compromiso de buscar la adopción y de buscar que la gente se comprometa va a ser pieza clave, y muchos de los cambios asociados en el entorno de trabajo híbrido tendrán una mayor complejidad del lado humano más que del lado técnico. Hay que estar conscientes de ello y gestionarlo, ¿no? Hay aspectos de cambio que van a tener una complejidad mayor desde el lado humano, otras no tanto. Por ejemplo, el uso de elevadores y de reglas, habrá algunas que no, habrán otras que sí hay que considerar y evaluar esos aspectos de cambio. Cuarto punto de lo que sabemos de personas y resultados en términos de cambio es definir éxito. Definir éxito. Aquí lo que tenemos que buscar es tener una visión compartida de éxito entre todos los involucrados frente al cambio. ¿Y quién es responsable de hacer esta definición? El responsable de hacer esta definición es el patrocinador. El patrocinador, la patrocinadora o la coalición de patrocinio, dependiendo de sus iniciativas de cambio, debe denunciar claramente el propósito, debe denunciar los porqués. Y aparte de decir los porqués que dan este rumbo, ya vimos acerca del porqué, del propósito, ¿no? Visual, historia, etcétera, emocional, también debe de identificar claramente la definición de éxito en términos de objetivos y beneficios para la organización. Debemos de tener claro cómo vamos a medir éxito. Muchas de las iniciativas de cambio nacen
pero nacen sin tener una visión clara de a dónde van a llegar y cómo voy a medir que ya llegué en términos de cultura, de proceso, de estructura, de tecnología. El sponsor es el dueño de esa definición de éxito o coalición de patrocinio, ¿no? Dentro del steering committee, ¿no? Y los líderes de gestión de cambio o change practitioners son aquellos que toman esa definición, extraen información, generan buenas preguntas y garantizan el que haya claridad para las diferentes audiencias, ¿no? Para los diferentes grupos impactados. Que se respondan estas preguntas. ¿Por qué estamos cambiando? ¿Cuál es el problema o la oportunidad para la organización? ¿Cuáles son los beneficios para la organización y cómo sabremos que el proyecto está logrando lo que esperaba? Entonces, el líder de gestión de cambio, el practitioner, muchas de las veces dentro de las áreas de gestión de cambio, evolucionando roles de HR Business Partner, etcétera, asumiendo este rol, ayuda a dar esta definición de éxito y aclarar a través de preguntas, etcétera, y de interacción con el sponsor o con la coalición, esta definición de éxito. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué pasa si no? ¿Cuáles son los beneficios para la organización? ¿Cómo sabremos si el proyecto logró lo que esperaba? Y esto traducirlo y dejarlo en un lenguaje sencillo, útil para los grupos impactados. ¿Qué les recomendamos que tengan sus definiciones de éxito? Sus definiciones de éxito deben de describir qué logra el proyecto y qué beneficio trae a la organización, que son dos cosas distintas, ¿no? ¿Cómo contribuirá el proyecto a resolver este problema en específico, ¿no? De rotación, de engagement de los colaboradores, de excelencia operativa, de incremento de ventas, dependiendo de la iniciativa, ¿no? ¿Qué producirá o habilitar y cómo sabremos si alcanzamos los objetivos? ¿Y qué debemos de tener claro en la definición de éxito desde beneficios organizacionales? ¿Cuál es el problema o la oportunidad para la organización? Si se resuelve, ¿cómo lo aprovecharemos? ¿Y cómo sabremos si habremos obtenido esos beneficios, ¿no? A lo mejor a través de la evaluación de la satisfacción del cliente, de la satisfacción del colaborador, de la experiencia del cliente, de la reducción de costos, si es excelencia operativa, el Lean Six Sigma, etcétera, ¿no? Entonces, la definición de éxito debe tener objetivos de proyecto claros y beneficios organizacionales claros, ¿no? Y esto alineado a nuestro rumbo, ¿no? No independiente de qué tan lejos o cerca se encuentra, esta definición de éxito debe ser clara de a dónde vamos a llegar y cómo vamos a medir el que llegamos ahí, que logramos esos beneficios organizacionales. Ahora, cuando estamos pensando en brindar y entregar esos beneficios organizacionales, lo que les recomendamos es ir involucrándolo y hacerlo en temas de ciclos o de vueltas, ¿no? Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, del auto del Checo Pérez en Fórmula 1, ¿no? En esta analogía de vueltas, ¿no? Y de soluciones de vueltas, en donde vayan involucrando a diferentes grupos. A lo mejor su primer diseño, su primer solución, involucran a un primer grupo, ¿no? En donde generan una definición de éxito y empiezan a construir parte de la solución, ¿no? A lo mejor en el primer ciclo, en la primera vuelta. En la segunda, involucran un grupo más alto, buscan el compromiso y miden recursos y esfuerzos, ¿no? Entonces, esta solución por vueltas o iteraciones va generando compromiso, van midiendo también recursos y sobre todo cuando estamos trabajando en fechas mucho más cercanas, nos ayuda a ser más responsivos frente al cambio, entregando el valor más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué les recomendamos en definición de éxito? Involucren a los sponsors. Los sponsors son los que definen el éxito, la coalición de patrocinio, el steering committee, ¿no? En el mundo actual, la definición de éxito está más cerca de lo que solía estar, ¿no? Entonces, vemos que estas metas se acortan en términos de tiempo, hay que entregar el valor en tiempos más cercanos, entonces nuestra definición de éxito está un poco más cerca, y las vueltas de solución que les estoy comentando de adoptar, de enganchar, de entregar valor en ciclos, pues ayudan a generar un marco que permite mejor la comprensión y compromiso de todos en lo que estamos viviendo el día de hoy para impulsar el éxito, ¿no? Entonces, cuarta cosa que sabemos de conexión de personas y resultados, definan éxito, involucran a sus sponsors, vean este tema de tiempo, ahora son mucho más cortos por la realidad en la que estamos viviendo y busquen estos ciclos de engagement y de compromiso o de iteraciones envueltas, ¿no? Envueltas o en ciclos de compromiso. Quinto, enfóquense en adopción y uso, ¿no? 7 cosas que sabemos de personas y resultados. La quinta, enfóquense en adopción y uso. Vimos que hay que diseñar, desarrollar y entregar soluciones del lado técnico, pero debemos de buscar que las personas genuinamente se comprometan, adopten y usen. ¿Y a qué nos referimos?
en los 3 estadios de cambio que les mencioné anteriormente, si nosotros no nos enfocamos en adopción y uso y no hacemos una correcta gestión de cambio, vamos a llegar a estados futuros incompletos. Vamos a ver definiciones de éxito incompletas. ¿Y qué pasa en nuestro estado de transición? Fíjense, vemos estados de transición más largos, periodos más extendidos para implementar las soluciones para lograr los cambios, vemos fluctuaciones en el desempeño, en el ánimo, y vemos estados futuros incompletos, donde vemos estados de futuro como queso suizo o queso gruyere, ¿no? En donde llegamos a estar y no completar nuestra definición de éxito, ¿no? Entonces, en su experiencia, los voy a invitar a que participen, por favor, de nuevo, si pueden entrar en polibi.com/prosa y latam, todo esto se los vamos a compartir. ¿Qué palabras en su experiencia describen las consecuencias de un estado futuro de queso suizo o queso gruyere con agujeros? ¿Qué palabras describen las consecuencias de tener un estado futuro como queso suizo o queso gruyere? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la organización? ¿Qué pasa con nuestros colaboradores, ¿no? Y en nuestro rol que tenemos dentro de recursos humanos, de talento humano, ¿qué implica? ¿Qué consecuencias tiene el que lleguemos a estados futuros incompletos, ¿no? Vemos desilusión, buenísimo. Vemos desánimo, ¿no? Personas que dijeron tanta dedicación, esfuerzo que le puse a esta iniciativa y no se logró. Vemos que la resistencia se incrementa, ¿no? ¿no? Y que la incertidumbre aumenta, ¿no? Atrasos, ¿no? Habíamos dicho que esta iniciativa la necesitamos por incrementar participación en el mercado, etcétera, y se atrasó, desmotivación, insatisfacción, y eso genera cicatrices, ¿no? Insatisfacción de nuestros colaboradores, desconfianza en el cambio y en los cambios futuros, ¿no? Buenísimo. Falta de éxito, frustración, desviación en los resultados esperados. Habíamos esperado esto y llegamos a un estado futuro distinto, ¿no? Desviado de donde queríamos llegar. Frustración genera inseguridad, decepción, apatía, ¿no? Entonces, hablando de cultura y cultura de cambio, esto se va arraigando, va generando, como les comentaba, ciertas cicatrices, ¿no? Entonces, eso nos vuelve menos responsivos frente a este cambio, pero también frente al resto, ¿no? Sentido de pertenencia, buenísimo. Ahorita voy a mostrar datos del estudio acerca de engagement y cambio, ¿no? Buenísimo. Menos sentido de pertenencia, frustración, desgaste, ánimo decaído, miedo, ¿no? Confusión, miedo en este cambio. ¿Podré hacerlo o no hacerlo? ¿Podré ser efectivo ante esta nueva tecnología, estos nuevos procesos, este nuevo entorno de trabajo híbrido, esto que ya había tenido, cómo lo haré ahora en esta forma? Falta de confianza, ¿no? Cansancio, ¿no? Entonces, si no lo hacemos ese estado futuro, estos huecos representará todo esto, quebranto de frustración, interés. Entonces, eso tiene un impacto directo en los resultados y en todas estas implicaciones hacia nuestros colaboradores. Falta de credibilidad y falta de credibilidad hacia la organización, hacia los líderes, hacia quien decretó y está trabajando en todo esto, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias, ¿no? Ahora, ¿qué les recomendamos en este tema en particular? Que definan el impacto. Si ustedes, y estamos todos de acuerdo de que debemos de buscar en nuestras iniciativas de cambio adopción y uso, pues debemos de definir claramente el impacto que va a tener el cambio para lograr una adopción. O sea, muchas de las veces yo he oído, es que este cambio implica la implementación de una tecnología. Bueno, pero ¿qué más implica este cambio? ¿Es solo tecnología? No, 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 Víctor, no, vamos a cambiar procesos. Oh, no, pero también, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la estructura de la organización y una herramienta, pero también queremos que la gente se comprometa y tenga conductas distintas. Bueno, entonces hagamos una evaluación completa de los aspectos de cambio. Estos son los 10 aspectos del trabajo que una persona puede verse impactada en nuestros procesos de cambio. Está con base en la investigación de Prosa. ¿Qué les recomendamos? Que estos 10 aspectos los evalúen y los definan claramente. ¿Qué tanto va a cambiar en procesos, en sistemas, en herramientas, en descripciones de puesto, en comportamientos críticos, en mindset, en actitudes o creencias? Puede ser que su cambio tenga esas implicaciones. ¿Va o no cambiar la forma en la que estamos estructurados? Estructura de reporte, evaluaciones de desempeño, compensación. ¿Va a cambiar o no la ubicación o la forma del trabajo en la ubicación, etcétera? ¿No? Entonces, la recomendación es
hagan una evaluación de impactos, definan qué significa adopción en términos de estos 10 aspectos de cambio. Y en el cambio en el que estamos viviendo en el día de hoy, inclusive aunque es rápido y cambiante, necesitamos definir el impacto, ¿no? ¿Qué comportamientos deben demostrar los colaboradores de forma distinta después de este cambio? Tengámoslo claro porque eso nos va a ayudar a definir adopción y uso y a buscar impulsarla, ¿no? Entonces, hay que traducir los cambios para habilitar la adopción. ¿Cuál es el cambio? Muchos de sus cambios, de nuestros cambios, implica cambio de mindset, de cultura, de esquemas de colaboración, de productividad, entornos de trabajo híbrido. Pues, ¿cuál es el desafío de adopción que tenemos? Evalúenlo. Les vamos a dar a todos los participantes en este webinar estas 2 herramientas. Se llama Change Impact Canvas de ProSci, en donde vamos a poder ustedes evaluar cómo se tiene la adopción de estos 10 aspectos de cambio. Y ya una vez que tengamos claro cuál es el desafío de adopción de nuestra iniciativa de cambio, ahora sí veamos cómo vamos a apoyar la adopción con los lentes de ADKAR, ¿no? Con los lentes de los colaboradores, apoyándolos en sus transiciones individuales, pero teniendo claro qué implica y a qué profundidad es este cambio. Habrá cambios que tengan una evaluación de impacto en estos 10 aspectos un tanto más baja con respecto a otras, pero hay que evaluarlo para llegar a tener clara cuál va a ser la brecha de adopción que tenemos y cómo la vamos a impulsar, ¿no? Entonces, les vamos a dar estas 3 herramientas, el Change Impact Canvas, también el Canvas de ADKAR para un cambio de negocio, y les vamos a dar una guía también de rápida de cambio en lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Cómo acompañar a sus colaboradores en el ADKAR con una guía rápida de cambio para que se los puedan llevar para sus iniciativas de cambio, ¿ok? Entonces, hay que enfocarnos en adopción y uso. La adopción y uso cierran la brecha entre la instalación de una solución y la realización de valor. Muchas de las veces hay que romper mindsets de instalación, ¿no? Que tenemos donde la meta pareciera que sería instalar un proceso, una estructura, un reporte, y no, la meta debe ser la realización de valor de eso y obtener los resultados de negocio, ¿no? Muchos de los desafíos de cambio actual dependen en gran medida de la adopción y uso, ¿no? A lo mejor el lado técnico lo podemos tener, la mejor tecnología, los mejores procesos, pero ahí están los desafíos. Y gestión de cambio en los desafíos que estamos viviendo el día de hoy debe ser más rápida, debe adaptarse al ritmo y las direcciones cambiantes que está llevando las iniciativas que estamos gestionando, ¿no? Sexto de las cosas que sabemos entre personas y resultados. Realiza los resultados deseados, realiza el valor. Realiza el People Dependent ROI, ¿no? ¿A qué me refiero con este People Dependent ROI? O el retorno de inversión que depende de las personas. Vamos a ver que hay proyectos que tienen una menor dependencia de la adopción que otras. Por ejemplo, en la instalación de luces activadas por movimiento, pues, ¿qué tanta necesidad de impulsar el lado humano del cambio en este caso? Pues no tanto, ¿no? La dependencia, el ROI del lado humano del cambio no es alta. En el momento en el que esté instalado, si queremos, por ejemplo, cuidar la energía, simplemente nos salimos, entramos, se activa en automático, ¿no? Pero, por ejemplo, en instalar y usar correctamente contenedores de basura en reciclaje y compostaje, ¿no? Y que la gente genuinamente de forma propia lo adopte y lo use y ponga los residuos donde va. Bueno, ahí tenemos una realidad distinta. Ahí estamos invocando a la conciencia y el deseo personal de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el porcentaje de ROI dependiente de adopción y uso es mucho mayor. La dependencia del lado humano del cambio es mucho mayor. Entonces, tenemos que entender cuál es la naturaleza de la adopción y uso de nuestro proyecto y a partir de eso conectar con los resultados de negocio. Ahora, también les traje este dato interesante de la investigación. En nuestra última investigación tenemos 11 estudios longitudinales desde hace 22 años y aquí vemos la relación entre el engagement y gestión del cambio. En la medida en que nuestra organización sea mejor gestionando el cambio, datos interesantes de la investigación es que contribuye, no es el único, todos lo sabemos, hay muchos factores para el engagement de los colaboradores, pero contribuye a tener un mejor nivel de engagement, ¿no? Y yo lo platicaba, por ejemplo, con nuestro Chief Innovation Officer, se llama Tim Creasy, él vive en Estados Unidos, es nuestro Chief Innovation Officer. Al final de cuentas, si nosotros hacemos bien gestión de cambio,
Estamos buscando que un papá o una mamá llegue en la tarde a su casa y trate mejor a sus hijos, ¿no? Estamos conectando con las personas y buscando ese compromiso, ¿no? En las iniciativas de cambio hay muchas conexiones que se dan y si no hacemos bien gestión de cambio, perdemos ese compromiso, ese engagement, como vimos anteriormente. Entonces, aquí correlacionamos el nivel de competencia organizacional o de madurez organizacional de gestión de cambio y el compromiso de nuestros colaboradores. ¿Ok? Ahora, les lanzo esta pregunta, última para ir a conclusiones y mostrarles las 7. ¿Por qué consideran que se tiene un mayor engagement cuando hacemos mejor gestión de cambio? O cuando tenemos una madurez más alta en gestión de cambio. ¿Por qué consideran que eso se da? ¿Por qué consideran que se tiene un mayor nivel de engagement cuando gestionamos mejor el lado humano del cambio? Los invitamos a entrar a polibi.com/prosa y latam. ¿Por qué creen que hay mayor engagement si somos mejores gestionando los cambios desde el lado humano? Perfecto, porque hay más confianza, ¿no? Y es que el cambio puede ser duro para muchas de las personas, ¿no? Entonces, este apoyo, todo lo que les brindamos, pues ayuda a que las personas se comprometan, tengan más confianza, ¿no? Alineación, ¿no? Compromiso. Perfecto, compatibilidad de los objetivos personales, ¿no? Estamos yendo al what's in it for me, ¿no? En el qué hay para mí en este cambio. Estamos integrando, ¿no? Al individuo con la organización en el cambio, ¿no? Mejor entendimiento, más certidumbre, un beneficio claro para el empleado, se sienten incluidos, ¿no? Entonces, no es cuál es el sabor de la semana, sino genuinamente estoy incluyéndolos en el cambio y lo van entendiendo y se sienten partícipes del cambio. Buenísimo, muchísimas gracias. Todo esto lo vamos a consolidar y se los vamos a compartir para que lo tengan como parte de este webinar. Muchísimas gracias. Entonces, vemos que nos ayuda el realizar los resultados deseados. ¿Y qué tipos de cambio estamos viviendo? Entorno de trabajo híbrido, hacia la igualdad y la justicia, nos estamos reinventando, ¿no? Para aprovechar lo que aprendimos de nosotros mismos, ¿no? En esta época de cambio, ¿no? Y los resultados dependen de apoyar a las personas en cómo se muestran frente al cambio. La adopción y uso impulsan los resultados, ayer, hoy y mañana. Y por último, construye la capacidad organizacional de gestión de cambio. Ya vimos la relevancia, ya vimos estos 6 puntos, pues no hay mejor momento que construir el capability que durante el cambio. Y cuando hablamos de la capacidad de gestión de cambio, hay que responder esta pregunta. ¿Quién hace gestión del cambio? Porque muchas de las veces lo dejamos en solo unos individuos. La respuesta es sí. Ellos son quienes crean la estrategia, los planes, es el equipo de gestión de cambio. Pero juega un rol crucial los líderes frente al cambio, áreas de proyecto y áreas de soporte, ¿no? Entonces, líderes ejecutivos, mandos medios, equipo de proyecto y áreas de apoyo son engranes principales en una estructura de cambio para que un cambio sea efectivo, ¿no? Estos son los roles críticos que debemos de habilitar para que un cambio sea exitoso. Buenos sponsors, buenos líderes de gestión de cambio que apliquen y empoderen a otros, herramientas, proceso, equipo de proyecto que no se enfoque solo en el lado técnico, sino que también incluya el lado humano en sus iniciativas. Mandos medios, más del 50% de la resistencia al cambio está en los mandos medios. Hay que apoyarlos para que sean buenos facilitadores del cambio de su gente y los colaboradores, ¿no? Al final de cuentas, que muchas de las veces no los victimicemos, sino que los empoderemos, los habilitemos para que transiten por el cambio, porque muchas de las veces nosotros mismos los llevamos a ser víctimas y no debemos de llevarlos a que adopten y usen el cambio, ¿no? Y esta capacidad de cambio, tenemos un modelo de madurez que nos permite identificar en dónde estamos a nivel capacidad organizacional, en dónde estamos y a dónde queremos ir, ¿no? Entonces, ocupemos los proyectos más relevantes para construir esta capacidad que va a mejorar el engagement y los resultados de negocio, ¿no? Entonces, el séptimo, durante sus iniciativas de cambio, vayan construyendo esta capacidad de cambio con sus líderes, con sus mandos medios, con su equipo de gestión de cambio para buscar generar este músculo en la organización, ¿no? Habilita y empodera roles claves y todos somos líderes de cambio cuando apoyamos, equipamos y habilitamos a otros a través del cambio. Claro, cada uno con un rol frente al cambio, ¿no?
Entonces, aquí les dejamos varias reflexiones. ¿Qué significa todo esto que vimos el día de hoy? ¿Qué implica para ti? Aquí les dejamos 7 cosas de lo que sabemos acerca de la conexión entre personas y resultados y qué significa para ti hoy. Aquí les hago una pregunta. ¿Qué conclusión o qué reflexión te llevas de lo que vimos el día de hoy? Los invitamos a que entren de nuevo a polivi.com/prosa y latam. ¿Qué conclusión o reflexión te llevas de estos 7 puntos que vimos el día de hoy? Para en tu rol de recursos humanos, para tu organización, ¿qué reflexiones te llevas de todo lo que vimos el día de hoy para ti o para tu organización? ¿Qué conclusiones o reflexiones, no? Congruencia, buenísimo, ¿no? Entre lo que dices, lo que haces, ¿no? Que ser congruentes, buenísimo. El cambio no es impositivo. Los resultados no son mágicos, buenísimo. Exacto, se requiere un lado técnico y un lado humano. No es solo decretar que ocurra el cambio y por magia va a ocurrir, ¿no? Buenísimo. Define una metodología de cambio con enfoque humano, buenísimo, pensando en la conexión de personas y resultados, ¿no? En enganchar, en participar al colaborador, ¿no? Un cambio para lograr éxito, ¿no? Definir claramente los objetivos desde el factor humano, perfecto. Y ahí alineamos el People Dependent ROI con resultados, buenísimo. Responsabilidad, empatar las cuestiones técnicas con las humanas, exacto. Y aquí otra reflexión, ¿y qué rol desde recursos humanos queremos jugar frente al cambio? ¿Cómo queremos enfrentar, apoyar a nuestra organización frente a los cambios? Podría ser otra, ¿no? La importancia de administrar efectivamente el cambio se sustenta en un involucramiento de las personas, exacto, un involucramiento genuino, ¿no? En el ADCAR completo, no nada más te aviso y ahí va el cambio y ya, ¿no? Sino te involucro, te acompaño, ¿no? Confiar en la gente, la relevancia de tomarse el tiempo, es un proceso estructurado, buenísimo. Muchísimas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Aquí le vamos a dejar algo más de información acerca de nosotros. Nosotros nos dedicamos, como bien dijo Mauricio, a desarrollar competencias, la capacidad organizacional de gestión de cambio. Lo hacemos a través de entrenamiento, servicios de advisory y consultoría, ¿no? Apoyando sus iniciativas de cambio. En términos de entrenamiento específico, tenemos una suite de formación específica por roles en gestión de cambio que ponemos a su disposición. Aquellos que estén interesados, aquí les dejamos nuestros datos de contacto, y aquellos que quieran profundizar o habilitar a sus equipos internos en gestión de cambio, los invitamos a nuestro próximo programa virtual que será del 3 al 5 de agosto, donde participan personas de toda América Latina y se involucran, traen un proyecto de cambio y aplican la metodología de gestión de cambio en una iniciativa de cambio relevante para la organización. La próxima es del 3 al 5 de agosto. Les dejamos aquí nuestros datos de contacto para aquellos que estén interesados. Y bueno, pues abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Y les dejamos aquí nuestros datos de contacto. Muchas gracias, Víctor. Pues mira, la verdad ha sido extraordinario el escucharte, sobre todo en el momento que estamos viviendo, y siempre ha sido importante gestión del cambio, pero con lo que hemos vivido muy acelerado a partir de hace un año a la fecha y lo que viene, este es el tema, este es el tema. Lamentablemente no nos queda tiempo para preguntas, te las haremos llegar, preguntas y comentarios, pero ha sido muy interactivo, muy ágil en la manera en que has manejado el webinar. Veo muy buenos comentarios, mucha gente se conectó y sigamos en contacto. Yo le quiero decir a quienes aún están conectados que es la primera, pero no la última vez que verán a Víctor. Yo creo que es el tema y seguiremos trabajando con ProSci en este tema en sucesivas oportunidades. No dejen de verlos y visitarlos en el Congreso a Medir. Ahí estará su stand y ahí por ahí estará de repente el buen Víctor atendiendo sus comentarios, sus dudas y platicando y chateando con ustedes. Así que nos vemos 8 o 9 de septiembre con una sorpresa que vamos a anunciar pero muy pronto. Estén atentos a ello. Pero ya inscríbanse, ya no dejen pasar más tiempo. Ahí los queremos ver, Víctor, yo y muchísimos otros conferencistas, patrocinadores de primerísimo nivel. No dejen pasar más tiempo, ahí nos vemos. Víctor, un abrazo, muchísimas gracias y un buen día para todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, Mauricio, un abrazo. Un abrazo a todos.